La interpretación de Jesús. Este es el título para la lección de este día lunes 22 de julio. Jesús había terminado con la parábola sin dar inmediatamente ninguna explicación. Esto según el estudio del día de ayer. De acuerdo con el texto de Marcos 1, la presentó ante una gran multitud, solo después ante un grupo menor. Marcos 4:10. Él explicó su significado. Te invito a leer Marcos capítulo 4, versículo 13 al 20, y lo leemos. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Cómo interpreta Jesús la parábola del sembrador? Claramente en Marcos 4:13 Jesús se dirige a sus discípulos y les pregunta por qué no pueden entender la parábola que acaba de contarles. Y esta pregunta nos invita a reflexionar sobre la importancia de comprender las enseñanzas de Jesús y cómo aplicarlas a nuestra vida. Esta parábola ilustra cómo la palabra de Dios se siembra en los corazones de las personas, al igual que las semillas. La palabra puede ser recibida de diferentes maneras. Algunas personas la rechazan, otras la reciben superficialmente y otras la asimilan con un corazón abierto, produciendo fruto abundantemente. Jesús enfatiza la necesidad de comprender sus enseñanzas espirituales para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Para lograrlo, debemos orar por sabiduría y discernimiento. Jesús interpreta la parábola identificando los elementos externos a la historia que representan varios de los detalles del relato. La interpretación indica que la historia es una alegoría amplia con referencias al mundo real, no que cada detalle sea necesariamente una referencia a algo específico. Jesús identifica a la semilla con la palabra. Esta se refiere a la palabra de Dios, a la predicada por Jesús. Santiago 1:21 declara: por lo cual, desechando toda inmundicia y maldad, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual los puede salvar. Los diferentes suelos son distintos tipos de oyentes. De acuerdo con la interpretación de Jesús, todos escuchan la palabra, es decir, la semilla ha sido sembrada en todos los tipos de suelo, pero la recepción es diferente. El suelo del sendero es duro y las aves arrebatan la semilla que cae en él. Jesús vincula esto con el arrebatamiento de la verdad por parte de Satanás. El suelo pedregoso es poco profundo. Jesús relaciona esto con las personas cuyo compromiso es superficial. Ellos no han tenido en cuenta el costo del discipulado. El suelo lleno de maleza ahoga la semilla sembrada. Jesús explica que esto se refiere a los afanes de la vida y a las riquezas que asfixian la palabra. Pero el buen suelo representa a quienes escuchan la palabra y la reciben. Como resultado, ella crece y produce una cosecha abundante. Las explicaciones más extensas son las referidas al suelo pedregoso y al lleno de maleza. En su descripción de los oyentes representados por el primero de esos suelos, Jesús señala elementos contrastantes. Los así representados reciben la palabra con gozo, pero
son discípulos temporales. Cuando llega la persecución, la desmoronan. Otros no caen a causa de los malos tiempos, sino de los buenos. Su enfoque está en las cosas del mundo, no en el reino de Dios. Sus afanes y preocupaciones giran en torno a lo que el mundo ofrece. Ahora, considera tu propia vida. ¿Se están introduciendo silenciosamente en tu experiencia algunas de las características del suelo del camino, del pedregoso o del lleno de malezas? Esto es algo que podría ocurrir más sutilmente de lo que podemos imaginar. ¿Qué decisión puedes tomar para cambiar si fuere necesario? Respóndete esta pregunta de una forma muy personal. Termino con el comentario de la escritora Elena White, que dice lo siguiente: aquello a lo cual se refiere principalmente la parábola del sembrador es el afecto producido en el crecimiento de la semilla por el suelo en el cual se echa. Mediante esta parábola, Cristo decía prácticamente a sus oyentes: no es seguro para vosotros deteneros y criticar mis obras o albergar desengaño, porque ellas no satisfacen vuestras ideas. El asunto de mayor importancia para vosotros es cómo trataréis mi mensaje. De vuestra aceptación o rechazamiento de él depende vuestro destino eterno. Esto lo dice el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 25. Todos están apremiados por preocupaciones urgentes, cargas y deberes. Pero cuanto mayor sea la presión que se ejerce sobre vosotros, cuanto más pesadas sean las cargas que debéis llevar, tanto mayor es vuestra necesidad de ayuda divina. Jesús será vuestro ayudador. Necesitáis constantemente la luz de la vida para aliviar vuestro camino, y entonces sus rayos divinos se reflejarán sobre otros. Esto lo dice el libro Nuestra Elevada Vocación, página 282. Que Dios nos ayude a interpretar correctamente las parábolas de Jesús, y en especial en esta, que podamos meditar sobre qué camino en nuestra vida o en qué terreno de nuestra vida ha sido sembrada la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.